Y bueno, estamos con la clase de la sesión 13, ¿no? Recuerden que hoy vamos a adelantar. Al final decidí hacer el cambio porque como es feriado, posiblemente algunos de ustedes tenían un plan con su familia, de salir de paseo, y me informaron en registros académicos que me daban permiso, porque saben que a veces si no hago el examen en la misma semana, afecta a mis indicadores, ¿no? Pero me dijeron que no, que como era feriado no iba a afectarme y que podía hacerlo la semana que viene, entonces por eso los pasé. Entonces tenemos la semana que viene, tenemos la sesión correspondiente a la PC2, o sea que tienen más tiempo para la PC2, qué bueno, ¿no? Les informo lo siguiente, por acá, déjenme buscar esto, por aquí, ya va. Tengo, ya va chicos, aquí. Les informo lo siguiente, vamos a ver aquí, ¿qué se llama? Se me olvidó el nombre del chico. Okay. Entonces, les recuerdo lo siguiente, tienen ustedes el día de hoy, tienen el taller, ¿no? Relacionado a modelado de instalaciones sanitarias en Revit. Percy, es mañana, ¿verdad? Es mañana, disculpen, que estoy más. Tengo una, es que vengo así toda estresada de fluido, discúlpenme. Bueno, mañana, mañana tienen el taller virtual. Percy vio conmigo el semestre pasado el curso de instalaciones. Él trabajó en una empresa, o sea que él es modelador, que ha trabajado ya, tiene la experiencia y ha trabajado con instalaciones sanitarias. Pues fue validado por mí porque vio el curso el semestre pasado y entregó unos planos maravillosos. Entonces conversé con él para que fuera el colaborador porque este curso solamente dicto 2 horas a la semana y ustedes están conscientes que llego a la justa. A veces termino exactamente a la hora y pues enseñar modelado en BIM no es cosa de darlo así en 1 hora o 2 horas. Y entonces le pedí el apoyo, o sea, que agregara a las horas mías, otras horas por parte de él. Y bueno, tiene la experiencia en Revit. Como les comentaba a mis alumnos del semestre pasado, yo conozco el Revit, manejo un Revit, pero no tengo la experiencia, no soy rápida, pues obviamente cada quien tiene su especialidad. Yo diseño instalaciones y hay otros que lo modelan, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer su modelado en este software y por eso necesitan ir a este taller. Entonces no se lo pierdan, ¿ok? Y lo que me gustó mucho de la experiencia de Percy es que muchas veces los alumnos conocen el software, pero no saben, y asimismo también pasa en AutoCAD, no saben la presentación de planos, no saben cómo hacer para hacer una buena presentación de planos en un PDF, ¿no? Entonces, hacen el modelado bien en Revit, me mandan el archivo, pero los planos son un desastre, ¿no? Yo le dije a él, por favor, Percy, enfócate a que hagan los chicos una buena presentación de planos, porque eso es lo que vende, ¿no? O sea, cuando tú vayas a hacer un proyecto, tienes que hacer una buena presentación, entrarlo en un archivo, presentarlo en una ponencia, presentarlo en una presentación de tu empresa o del edificio, con las indicaciones. O sea, si tú no sabes hacer una presentación de plano en una escala adecuada, estamos mal. Entonces, eso fue un error que vi mucho el semestre pasado y le pedí a él que por favor se enfocara muchísimo en una buena presentación de plano. Entonces, hemos estado en conversación los dos, o sea, que este no es un taller que lo está dando IDI, porque lo está dando, sino porque yo se los pedí como apoyo a ellos. Entonces, ya saben, no dejen de ir, voy a tratar de que
Y fíjense que no solamente es IDUPC, sino que también está Selling Construction UPC. Es un taller que se está dando en conjunto con dos capítulos, o sea, que están apoyando para que ustedes hagan unas buenas entregas de sus trabajos, ¿ok? Bien, chicos. Entonces, seguimos entonces con nuestra clase de hoy. Comenzamos. Hoy no paso asistencia porque es feriado y va a quedar grabada. Entonces, hoy de qué trata, ¿no? Fíjense que en su aula virtual les pedían que determines el volumen de agua para un sistema contra incendio para 3 gabinetes, pero seguramente esta semana no le salió esto, no le salió esto porque eso le toca la semana que viene. Entonces, les quiero, no, René, esto no va para la sesión. Entonces, en el aula virtual a ustedes les van a enseñar cómo calcular el volumen de contraincendio, ¿no? Porque la clase que vamos a ver de hoy es precisamente del sistema contraincendio. Entonces, hoy, ¿cuál es la finalidad de esta sesión? Es que haces una propuesta del sistema de agua contra incendios en una edificación y también vamos a hablar de otras instalaciones sanitarias, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver, lo que es el sistema contra incendios y vamos a dar una introducción a la metodología BIM, ¿ok? Entonces, fíjense algo interesante, aquí vemos una edificación, ¿no? Aquí la tenemos y fíjense que yo les he enseñado a calcular lo que es, lo que es la parte sanitaria. ¿Okay? Y la parte sanitaria que involucra es agua fría, agua caliente y lo otro que ustedes aprendieron es desagüe. Pero una edificación, aparte de instalaciones sanitarias, ¿qué más necesita? A ver, ¿qué otras instalaciones pueden observar ustedes aquí en este edificio que vemos aquí? ¿Qué instalaciones tiene que tener una edificación? Aparte del agua fría, caliente y desagüe. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué otras instalaciones se requieren? Harvey dice gas, exactamente. Gas en un edificio. O sea, si yo hago una vivienda y le coloco nada más agua fría, agua caliente y desagüe, y no le pongo gas, o sea, o los ductos para el gas directo, si es un edificio de varios pisos, estamos mal. ¿Qué otra más creen que falta? ¿Qué otro más tengo que decir? Sí, María, con sistema contra incendio. ¿Qué más dice acá? Ventilación. Cuando hablas de ventilación, Harvey, es ventilación de ventanas, ¿no? O sea, un edificio debe tener, ¿de cuál entonces? Ventilaciones para el desagüe. Ductos de ventilación, exactamente. Ventilación, esa es otra, esa es una instalación que debo colocar, ajá. ¿Qué más? Como en las películas. Ajá. Oliver habla de aires acondicionados y por allá arriba dijo también Oliver instalaciones eléctricas. Eléctricas, aire acondicionado. ¿Qué más? ¿Qué otras instalaciones aquí podemos observar también? Y vemos que en esta empresa particularmente debe haber esa, y no me la han nombrado, en este tipo de empresa que estamos viendo aquí. Hay una que no han nombrado, gas, contra incendios, ventilaciones o ductos, ¿verdad? Como en las películas. Eléctricas, aire acondicionado, ¿qué más falta? Me faltan unas. A ver, mecánicas. Bueno, ya entre aire acondicionado ya forma parte de las mecánicas, pero hay una.
Exactamente, Liz, telecomunicaciones. Sin eso, chicos, o sea, si no tenemos internet nos morimos. Ya ahorita no funcionamos, tanto que aquí estamos conectados gracias a internet, ¿no? En el pasado, recuerdo que es más todavía, hay edificios antiguos donde las no existían, pues antes era electricidad, agua y desagüe. Eso es lo que tenían los edificios antiguos, ¿no? Después resulta que con el cambio climático, el calor y la cosa, entonces casi todas las edificaciones deben tener algún tipo de ductos para lo que es el aire acondicionado, ¿no? Y también cableados, es decir, ductos para todo lo que corresponde a telecomunicaciones. Pero muchas veces en edificios viejos usted ve los cables guindando por dentro de la pared, horribles, ¿no? Pero la idea es que eso no ocurra, ¿no? Que tú no veas cables que estén ahí como medio puestos o como ha pasado, no sé si lo han visto en UPC, que a veces cuando colocan eh, eh, cableados que son como eh, puestos pues posterior, ustedes que colocan unas regletas blancas que por ahí pasan los cables de telecomunicaciones, ¿no? Yo lo he visto en UPC, algunas aulas que no iban a ser aulas y después las convirtieron en aulas. Entonces tú ves que están esas regletas como unas que se colocan en los costados, ¿no? Entonces, fíjense que un edificio necesita muchas instalaciones, ¿no? Y algunas de ellas no corresponden a nuestra competencia, ¿no? Aire acondicionado, normalmente los ingenieros mecánicos, porque son, como dice su compañero acá, que son instalaciones, como Brando dice, son instalaciones mecánicas. Eh, y si todo lo que es electricidad le corresponde al ingeniero eléctrico, lo que corresponde a telecomunicaciones, a los ingenieros que se especializan en telecomunicaciones, ¿no? Y vaya que cada ingeniero de eso se especializa, ¿no? En un área particular, por lo menos los de telecomunicaciones, hay unos que se encargan de las redes, otros de otra parte, ¿no? Y nosotros como ingenieros civiles nos corresponde lo que es agua fría, eh, agua caliente, desagüe y hay una instalación sanitaria de la cual no llegamos aquí a hablar en instalaciones, pero es importante. En Lima no le prestan mucha atención por esto a la instalación sanitaria, que es la instalación para aguas de lluvia. No nos da tiempo de hablar de ellas y acá en Perú, o sea, vamos a decir, por como en Lima no llueve, como en Lima no llueve, esa no le prestan tanto atención, pero si somos de la selva o de una zona donde sí llueva, pues no debería dejarlas a un lado, ¿no? Y si quieres saber un poco más de lo que es la estación, la norma, ya les voy a decir, hay una parte de la norma, hay una fíjense que agua de riego, distribución, agua caliente, almacenamiento. No, mentira. Tengo una confusión, disculpen. La norma que tiene, la norma IS 010 solamente es instalaciones sanitarias. La venezolana es la que internamente tiene las aguas de lluvias. Esta no tiene. La lluvia se maneja con otra norma de producción, agua caliente, rociadores, agua de riego, pero desagüe y ventilación no tiene
lo que es la parte de sistemas pluviales, es decir, lo que es agua de lluvia, no aparece. Algo sí está bien, sí está. Yo pensé que me equivocaba. Yo estoy casi segura que sí la vi. Sí está bien, agua de lluvia, está. Pero fíjense que el agua de lluvia hay muy poquito información. Prácticamente es muy escuética la información que tiene esta norma, ¿no? Fíjense, pero esta agua de lluvia hay que sacarla, ¿no? ¿Y cómo se saca el agua de lluvia? El agua de lluvia simplemente en los edificios, en la parte alta, cuando llueve en esta azotea, yo debo buscar la manera de que el agua de esta azotea no se acumule, entonces coloco como una tubería que recolecte el agua de lluvia y la lleve a los sistemas de recolección de aguas de lluvia. Entonces, esta es otra instalación sanitaria de la cual no hablamos en el curso, pero es importante que, entonces, y forma parte de, también de nuestra competencia. O sea que miren que, oye, wow, ¿no? Un edificio involucra muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. De las cuales no llegamos aquí. Y miren que en la actualidad se le está agregando otra instalación más. Una de las instalaciones que forma parte de telecomunicación es la domótica. La domótica es esos edificios inteligentes que yo aplaudo y sea inteligencia artificial. O sea que ahora las edificaciones también tengo que agregarle ese tipo de instalaciones mucho más modernas, ¿no? O sea que vemos que un edificio sí para lograr algo, ¿ok? Hoy al final de la clase precisamente vamos a hablar de la metodología BIM, que lo que hace es eso, pues unos con otros, ¿ok? Fíjense, hoy voy a hablar rapidito acerca de sistemas. Muchas veces tú vas a una edificación y ves una serie de tuberías, este cajón rojo, ves hidrantes, seguramente yo por lo menos acá en mi edificio, pues tengo un rociador aquí arriba, en mi departamento, aquí en este pasillo que tengo cerca de casa. Entonces, lo tenemos ahí, no nos damos cuenta de por qué existen eso, ¿no? ¿Por qué existen esos dispositivos, ¿no? Y ese sistema precisamente es un sistema que le llaman sistema contra incendio. Entonces, los incendios son impredecibles, chicos. Y es sumamente importante que nosotros podamos tomar en cuenta este tipo de sistemas, ¿no? Y, profesora, ¿por qué en mi proyecto no me mandan a hacer un sistema contra incendio? Si te das cuenta, tu proyecto tiene 3 niveles, 4 pisos, perdón. Y la norma pide que a partir de un edificio que tenga 5 pisos en adelante es que se debe colocar un sistema contra incendio. Por eso es que en la edificación a ustedes no se les pide eso, porque no nos enfocamos más en lo que es el sistema de desagüe de agua fría y agua caliente. ¿Por qué razón también? Porque normalmente los sistemas contra incendio, estos sistemas deben ser diseñados por gente altamente especializada, gente que se enfoque y son normativas que constantemente están cambiando. Cambian y hay que estar actualizándose, porque si no estás actualizado, cuando hagas una edificación, entonces no te dan la habitabilidad, el gobierno no te permite que tu edificio funcione porque le faltaba un rociador, y poner un rociador es súper complicado en todos los pisos. Este tipo, particularmente considero que este tipo de instalación hay que recomendarla con gente que esté actualizada. Esa es mi perrita. Que esté actualizada y conozca bien la normativa vigente
de cada país relacionada a este sistema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es un sistema contra incendio? Estamos claros. Es un conjunto de medidas que se disponen en una edificación y cualquier tipo. Espérense un momentico. Déjeme amarrar a mi perrita. Ok, chicos, entonces, lo que hace un sistema contra incendios es proteger contra la generación accidental del fuego, ¿ok? Y para eso existen dos tipos de medidas: medidas de protección pasivas y medidas de protección activa. Y miren, existe una, vamos a decir, una mala práctica a nivel de los ciudadanos, y es que la gente no le presta atención o no le da importancia a estos sistemas. Muy particularmente aquí en Lima me he dado cuenta, no sé si han dado, que es muy común que podamos ver que las personas vienen y se incendia una galería, una zona en Gamarra o en el centro de Lima. Y eso ocurre es porque precisamente la edificación no tiene o no cuenta con un sistema contra incendio. A veces ocurre también que los dueños o los empresarios dicen eso es mucha plata. Y es verdad, un sistema contra incendio es costoso. Es costoso. A mí me ha tocado, yo he realizado este tipo de obras, las he diseñado y las he calculado en Venezuela para colocar sistemas contra incendio en empresas, ¿no? Eh, y pues cuesta que los dueños, ay, eso es muy caro, ¿por qué tengo que pagar esto? Y no sé qué. Pero mi papá era empresario y en mi familia siempre existía vamos a decir, el criterio de que aunque esto se ve costoso, hay que invertir, ¿no? En una oportunidad, la empresa de mi papá se salvó gracias a un extintor. Y el extintor lo colocó fue mi madre. Tenían la empresa, él nunca colocó sistemas contra incendio porque él decía que eso era gastar plata. Y bueno, mi mamá siempre de previsiva agarró y compró dos extintores en contra de él, a escondida de él, y lo dejó en la empresa, en el negocio de mi papá. Y una vez hubo un vehículo que se vino a alta velocidad y chocó contra el negocio de mi papá, el carro explotó, y en la empresa de mi papá trabajaba con pinturas y productos pues que eran explosivos, pues eran inflamables. Y bueno, el vigilante de nocturno que le tocaba ahí, agarró el extintor que mamá colocó en un sitio específico que le recomendó un ingeniero, y pudieron salvar la empresa. Entonces, eso me dejó a mí algo en mi cabeza. Oye, esto aunque nunca se use, aunque tú crees que el extintor lo pago y lo coloco ahí y puede ser que pase el año y nunca lo use, pues cuando él no esté, puede salvar vidas y salvar personas. Como he estado siempre en este medio, porque tengo muchos amigos de Venezuela que su área es esta, por eso es que también me metí a diseñar estos sistemas, porque tengo muchos colegas que se han dedicado a especializarse en esta área, ¿no? Y con ellos he escuchado tantas historias de empresas que se han perdido completitas, completitas. Personas que han muerto. Es feo, ¿no? O sea, cuando algo de esto no está, y ahí es donde hay que lavarle como el cerebro a las personas, cambiar su forma de pensar para que le den la importancia a este tipo de sistemas. Como digo, a veces no están, y pueden salvar vidas y salvar bienes materiales. O sea, mete a perder todo tu negocio, que duraste 30, 40 años levantándolo,
y que de un incendio se vaya, ¿no? Entonces, esto es importante y crear la conciencia en las personas de la importancia de estos sistemas. Entonces, fíjense, estas medidas de protección se clasifican en dos tipos, pasivas y activas. ¿Cuáles son esas medidas, no? Entonces, y esas medidas tienen los siguientes objetivos. Primero, fíjense, un sistema contra incendio evita que el incendio se propague, ¿no? Y por supuesto, los efectos de gases tóxicos que pueden dañar a las personas. Como les decía, salvaguardar la vida de las personas asegurando su evacuación. Otro objetivo es facilitar el acceso y labores de extinción del personal de bomberos, proteger la estructura y proyecto o edificación, ¿no? Fíjense, la estructura de la edificación, si hay un incendio, se derriten las vigas, las columnas por el calor y ya se daña todo, ¿no? Y conseguir que las actividades del edificio, por supuesto, puedan, y la empresa se pueda reanudar lo antes posible. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección pasivas? ¿Ok? Esas son las que no hacen nada. Y a mí me encanta trabajar en UPC porque en UPC cumplen con todas estas medidas de protección. Tú tienes los avisos de salidas, las puertas contra fuego, tú las ves allá, señalizaciones. Esas son las medidas pasivas, ¿no? Con puertas de conductos de aire, recubrimientos de estructura, puertas cortafuego, las señalizaciones son de emergencia. Entonces, si tú vivas en una edificación donde se cumple todo esto, oye, estás en una edificación que tiene un sistema contra incendio instalado que fue diseñado por un profesional dedicado a esa área. ¿Okay? ¿Y cuáles son las activas? Las que hacen algo, ¿no? Están las pasivas que están quietecitas y las activas. ¿Okay? Las medidas de protección activas son precisamente los rociadores, los sistemas detectores de humo, por lo menos en el edificio acá donde yo vivo, en mi casa, hay sistemas de detectores de humo. Y a veces es cómico porque a veces suenan las alarmas de todo el edificio y fue una señora que el humo de cocina activó la alarma y entonces todo el mundo, ¿qué pasó? Un incendio en el edificio. Pero bueno, eso es bueno. Eso es bueno, porque si esa señora dejó esa cocina encendida, se fue, se distrajo, se prendió el departamento, esa medida protege al departamento a que se queme completamente, ¿no? Ya apenas se siente el humo, boom, se encienden las alarmas, ¿no? Y tú ves que te llaman, pues te llaman por teléfono a los intercomunicadores y te dicen, señora, se activó la alarma del piso 6, ¿es usted? No soy yo. Entonces, no, después te dice, no, es la vecina que un humo de cocina. Entonces, eso te protege las vidas de todo, no solamente del dueño del apartamento, sino de todo el edificio. Entonces, ¿cuáles son esas medidas activas? Bueno, fíjense, están los rociadores, los detectores de humo, están los extintores y las mangueritas esas que tú ves que están en cada piso de la edificación. Esas mangueritas, que ahorita vamos a hablar, que son los llaman los cajetines, ¿ok? Bien, ajá, ¿qué dice la norma? Recuerden que aquí todo es norma. Entonces, la norma tiene un capítulo precisamente dedicado al sistema contra incendio. No es mucho lo que habla del sistema contra incendio, pero sí, ahí habla de los cajetines, de las partes que tiene un sistema contra incendio, pero sí tiene, fíjense que gráfico contra incendio de sólidos, habla de los rociadores automáticos, agua con, fíjense, el capítulo, todo lo que es el capítulo de la norma, habla de los dispositivos, sistema de tuberías y sistemas, mucho, no es mucho lo que habla, no es mucho, es poquito, porque la norma también se apoya de otra norma. Ya les voy a decir cuál es. ¿Okay? Nosotros usamos es la norma ISO 010. Pero, como les digo, lo que ella habla es muy poquito de un sistema contra incendio. Por esa razón es que yo les comento que aquí no hablamos tampoco mucho de instalaciones. Pero está la norma NFPA. Y esta norma todos los años la actualizan.
y le cambian y hacen nuevas cosas. Ahora seguramente largaron la IA a los NFPA. Entonces, por eso es que les comentaba que esto es una constante actualización los que se dedican a área. Entonces, lo que dice la norma, ¿no? ¿Cuál es el máximo caudal que se va a transportar? ¿Cuáles son las máximas presiones admisibles en los hidrantes? Fíjense que habla muy general. Cuáles son las presiones requeridas para los sistemas y cuáles son los materiales que se van a utilizar. ¿Okay? Bueno, con respecto a la norma, con respecto a los materiales, esa tubería son de tubos de acero y carbono, no pueden ser de PVC. Este sistema no usa tuberías de PVC porque se derriten. Por eso también, chicos, es que la gente le huye a estos sistemas porque son caros, pues una tubería de acero y carbono es cara, es costosa, pero hay que colocarlo, ¿ok? Hay que colocarlo, ¿no? Entonces, ya vemos el material que no es, y son tuberías que normalmente están pintadas de rojo. Esas tuberías que usted ve de color rojo son las de contraincendio. Estos son los cajetines que les comentaba, ¿no? En estos cajetines hay válvulas de alivio, válvulas angulares. En estos cajetines normalmente hay como un hacha, está una manguera que tiene una longitud establecida también por la norma, la cual debe alcanzar hasta el departamento más cercano, o sea, ella debe tener la longitud. ¿Cuántos cajetines se deben colocar? Pues depende de la longitud de la manguera que llegue hasta el departamento más lejano. ¿Ok? Otras partes que tienen un sistema de incendio es válvula de compuerta, detectores de flujo, para saber cuánto flujo está calculando. Tenemos manómetros para saber las presiones en las tuberías, las válvulas siamesas, que seguramente las has visto, que es donde se conectan los bomberos. Pues hay bombas que normalmente pueden ser rojas, porque es el sistema contra incendio para identificar que esas válvulas le corresponden a ese sistema. Hay bombas tipo ASI y bombas tipo Yoki, que son válvulas precisamente, como les digo, bombas especializadas para sistemas contra incendio. ¿Okay? Esta es la manguera que les decía. Es el más utilizado para el cuerpo de bomberos. Ellas deben ser flexibles, impermeables, un forro interior listo y una cubierta exterior duradera. Esas tienen un forro precisamente para que el incendio no la pueda afectar. Estas mangueras, por cierto, estas mangueras hay que verificarlas si funcionan o no, si no se las comió un ratoncito, como normalmente nunca, poco se usan, vamos a decir. Y ojalá nunca en un edificio las necesiten, ¿no? Pero en estos sistemas contra incendio, pues hay que colocarlas y revisarlas cada cierto tiempo, una vez al año, ver que estén en perfecto estado. Recuerdo un edificio antiguo, un colega que me narró, ¿no? Que hubo un incendio en un edificio y cuando sacaron la manguera se deshizo. Tenía ya más de 10 años y la sacaron y se volvió nada de lo vieja que estaba. No hicieron el edificio, se quemó totalmente. El extintor se lo habían robado y nadie supo. O sea, son cosas, ¿no? Que da la experiencia y la gente aprende a los golpes, ¿no? A los golpes. Eh, entonces, estos, no es que yo lo puse y ya, listo, pues requiere un mantenimiento donde anualmente chequen el extintor, si tiene la carga perfecta, que la manguera está en perfecto funcionamiento, que no se haya malogrado, no tenga un huequito. Eso forma parte del sistema contra incendio. Es decir, que no solamente es instalarlo, es ver también si funciona bien, ¿no? Ok, y miren otra cosa que tiene un sistema contra incendio, es la estación de control. Y la estación de control precisamente es esa que les comentaba, ¿no? Ella es como el punto central donde se comunican todos estos dispositivos. Es decir, si yo tengo una edificación, vamos a colocar que tengo un edificio por piso,
piso, pues un departamento por piso, perdón. Tengo que un edificio por piso, por Dios. Un departamento por piso. Y entonces, yo tengo mi estación de control, supongamos que la tengo aquí en este punto. Entonces, fíjense, aquí debo tener un detector de humo en cada piso. Y ese detector de humo está conectado en forma de cables, es decir, es un sistema completo, si se dan cuenta, es prácticamente un sistema contra incendios, es como decir instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, estos detectores de humo deben estar conectados todo a través de cables hacia esta estación central. Y cuando uno de ellos se activa, esta estación dispara la señal y dice, y prende las alarmas fire, fire de todo el edificio y dice, señores, hay una alarma de incendio, ¿no? Y ahí es lo que les digo yo que se comunica. Entonces, esta estación es donde llega toda la información de todo el edificio. No solamente eso, si alguien sabe que también están estos dispositivos, que tú le rompes, le das un golpe cuando ves una emergencia por incendio, que dice en caso de incendio rompa el vidrio, es entonces él se comunica también con esto. Y así, pues todos los dispositivos, las llaves, los medidores del con la generación del caudal contra incendio, o sea que esta central es donde está todo el sistema como tal. Es más, les comento, hay centrales de estas contra incendios que se conectan a internet, hay unas también que de una vez cuando hay una alarma contra incendio, automáticamente llaman a los bomberos para que se acerquen, ¿no? En el caso de un incendio, un sistema contra incendio no es solamente poner un extintor, colocar los rociadores, ¿no? Porque una señal que le diga a la estación y la estación diga, por favor, echa agua. Entonces, pues es toda una serie de equipos, accesorios y elementos que deberíamos decir que tienen que ver con electricidad, con conexiones. Fíjense que aquí ya estamos viendo que hay como una unión entre la parte eléctrica, telecomunicaciones y civil, ¿no? Porque también tengo la parte de aguas. Entonces es un equipo, un sistema condicionado de un edificio completo, un edificio grande, es algo complejo. Entonces, como les comentaba, y quien manda, quien dirige estos sistemas es la norma NFPA, ¿ok? ¿Y quién es la NFPA? Es una entidad internacional voluntaria creada para protección y prevención. 13 es del 2022, miren, no les miento que esto constantemente lo están actualizando. Hablan de la norma para la instalación de sistemas de rociadores. La NFPA 25 del 2023, norma para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua. Y la NFPA 72 habla del Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. O sea que fíjense que son normas que constantemente las van cambiando, las van actualizando. Y, o sea, que el que trabaja en esto tiene que estar leyendo aquí. O sea, es como los contadores de la gente que trabaja contabilidad en las empresas, ¿no? Bueno, que la SUNAT cambió una norma y entonces te adaptan a esa norma. Igual son, o sea, yo creo que los que se encargan de los sistemas contra incendios son los contadores de la ingeniería. Bueno, aunque también pienso que los ingenieros estructurales también, porque hay normas que también viven cambiando el ASI y bueno, también creo que son otros. O sea, en sí, después todo lo que es la ingeniería debemos estar atentos a las nuevas tendencias y a los cambios que hay, sobre todo en las normas internacionales. Entonces ya saben, si alguna vez te toca diseñar un sistema contra incendio, busca gente que sepa
vigente, que esté actualizada. También investiga bien en las exigencias que tienen las municipalidades, país. Entonces, bueno, pendiente con esto. Y fíjense, como les decía, hay normas técnicas peruanas. ¿Y cuáles son las normas técnicas peruanas? Miren, el NTP 350.043, esta es la norma peruana. NTP es norma técnica peruana. Fíjense, está la sistema fijo de protección contra incendio, sistemas de detección de alarma de incendio. Entonces, fíjense, es prácticamente agarrar toda esta normativa y leértela completa. Señales de seguridad para prevención de incendios y evacuación de ocupantes. Salidas de emergencia y rutas de educación de edificación. Almacenamiento, manipulación y uso de materiales peligrosos en instalaciones fijas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, es una serie de normas técnicas peruanas que tienes que seguir para cumplir con un buen sistema contra incendio. ¿Ok? Bien. Entonces, miren, aquí tenemos un caso, ¿no? Esto es un sistema contra incendio, esto es un ejemplo, ¿no? De las partes de un sistema contra incendio. Miren, aquí está el caso de la cabina, hay detalles de cabina, cabina de la manguera, cómo es el detector de humo, un detalle del detector de humo. Miren, la localización, a qué altura se debe encontrar el extintor y su respectiva señalización del extintor. Vemos aquí que existe una nomenclatura de dónde colocas los detectores de humo, y los otros son, estos que están acá son los rociadores. Entonces, normalmente estos amarillitos que están aquí son los detectores de humo. Y miren, los detectores de humo normalmente cuando tú lo colocas, hay que colocarle como un radio, ¿no? Entonces, cuando eso se diseña, te dice, mira, el radio que alcanza ese detector es 2 metros, digamos. Entonces, tú le colocas un radio y debes ubicarlos a que toda el área cubra ese radio. Igualmente en el caso de los rociadores. Los rociadores te dicen, mira, tú debes colocar el rociador con un radio de tanto, y ahí es que te das cuenta cada cuánto vas a colocar. ¿Ok? Una de las cosas que ustedes ven aquí en el aula virtual que les van a enseñar, el caso de los rociadores, el 18, y es un círculo, ¿no? Es decir, el área, si este es el rociador, la área máxima que él cubre es 37,10 metros cuadrados según la NFPA 13. Y la distancia máxima de los rociadores a la pared no debe ser mayor a la mitad de la distancia máxima entre rociadores. Y la distancia mínima de los rociadores a la pared no debe ser menos de 102 milímetros. La separación mínima entre rociadores no debe ser menor a 2,44 metros. Entonces son una de las cosas que les aparece en la NFPA 13. Y la norma ISO 010 dice, miren, que el almacenamiento de agua en una cisterna para combatir incendios no debe ser por lo menos 25 metros cúbicos. Miren, hablan de la longitud de la manguera, y que los alimentadores funcionan para que te funcionen con 2 mangueras a una presión mínima de 45 metros. Entonces, fíjense que, como les comento, si te toca diseñar algo de esto, pues tienes que colocar normas y bueno, en la aula virtual les enseñan cómo calcular el volumen contra incendio, ¿no? Entonces, va a depender de la cantidad de gabinetes y de rociadores. Esto se lo enseñan a usted, es sencillito, es una multiplicación. Fíjense, dice, si coloco 2 gabinetes en un edificio, entonces necesito 28,8 metros cúbicos de agua. Si tengo 2 sprinklers son rociadores, necesito 58 metros cúbicos. Y si coloco 2 gabinetes y 2 sprinklers, que son los rociadores, necesito 80 metros cúbicos. Esto es para calcular el volumen de agua contra incendio, pero de una forma muy generalizada, ¿no? Ok, entonces, fíjense que conclusión.
pues buscar la normativa, asesorarme bien de gente que sepa del área, ver normas actualizadas y diseñar mi sistema contra incendios de forma eficiente. Algo, como les digo, no es así sencillito, no es porque puedo incurrir en un error de norma y puedo tener un problema para que me hagan la aprobación de mi habitabilidad. Claro. Edificio formal, bueno, ahí no te van a pedir tu recomendación. Señor, tiene que colocar un sistema con sepan que existe y si le corresponde hacerlo, ¿dónde lo busco? ¿Okay? Ahora vamos a hablar acerca de la introducción a la metodología DIN. Hablamos al principio de hoy que existían muchas instalaciones que yo tengo, ¿no? Y resulta que esas instalaciones pueden tener interferencias. O sea, vimos que un edificio tiene estructuras, esto es una columna, donde tengo también tuberías de agua de desagüe, tengo tuberías de esta azulita, es una tubería de agua normal, donde tengo tuberías de ventilación, tengo tuberías para aire acondicionado, y bueno, puede ser que por aquí esté pasando esta y mira, me tengo la columna, ¿no? Esto es correcto, que yo corte la columna. ¿Es correcto que yo corte la columna con la tubería de desagüe? No, ¿verdad? No es correcto. Entonces, aquí es donde la metodología INVIN hace el arte. Sí, pero no deben hacerlo. En el caso de columnas aéreas, no, porque debilitan. Cuando es columnas aéreas, debilitan. Eso no lo puedo hacer, ¿ok? Porque cuando el estructurista hizo el diseño de esta edificación, oye, cuando hizo su cálculo, esta viga era corrida. Ahora llego yo y pongo esta tubería aquí, se debilita, o sea, estructuralmente no es correcto. Que lo hacen, pero posiblemente lo hacen, ¿no? Ahora fíjense, en el pasado, recuerdo que cuando yo me gradué, pasaba mucho que estas cosas se daban cuenta era cuando estaban construyendo, ¿no? Estás construyendo y cuando te das cuenta, mi madre, la pendiente de esta tubería, o sea, ya la viga está construida, la viga ya está hecha, o le cambio la pendiente al tubo, la pongo por debajo, ¿no? Pero si pongo el tubo por debajo, entonces pierdo la pendiente que calculamos para desagüe, y si cambio la pendiente, no va a pasar con la pendiente, entonces se tranca aquí todo, entonces es un desastre. ¿Qué genera eso a nivel de la construcción? Retrabajo. Más costoso es en los retrabajos, en este tipo de cosas. Entonces, metían una evaluación, decían, no, cambio de columna, de trazado de la tubería, de sanitaria por error de interferencia, y ahí metían un platal, y ahí robaban. Siguen robando, ¿no? Entonces, las interferencias, este tipo de errores, eran muy común en el pasado, porque hoy el turista trabajaba sus planos por un lado, el sanitario por otro, el eléctrico por otro lado. Coincidía con el cajetín de electricidad, con el cajetín de electricidad de todo el edificio. ¡Qué desastre! Entonces, bueno, había que aplicar
sacar, mover, o movías esta tubería para acá. Pobrecito, siempre los eléctricos son los más, los que tienen que modificarse, porque es más fácil mover, pues, este cajetín pastelado, pero obviamente tienes que arrimar todos los cables para acá. Ellos siempre son los que tienen que mover las cosas, ¿no? Pero eso es un retrabajo, eso retrasa, a veces tardan un día mientras toman la decisión de la obra, y a veces hasta 2 días se puede retrasar una obra por ay, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas cosas se evitan. Aquí tenemos otros casos, miren estos, ¿no? Miren, una viga estructural de acero. Miren este otro. Esto no se puede, ¿no? Si esto es una viga, una, una viga estructural de acero, no la puedo cortar así. Olvídalo. Eso sí es verdad. Entonces, eso se evita con la metodología BIM. ¿Y qué es la metodología BIM? Pues precisamente estas interferencias. Esto se llama interferencias. Y bueno, lo hago el plano en 3D o el gemelo digital, pues hago esto de mañana. Porque en AutoCAD, en 2D, yo no puedo ver esto. Si lo hago en 2D, no puedo ver esto. En cambio, si hago un modelado en diferencias entre las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, las de aire acondicionado, las de telecomunicaciones. O sea, yo puedo ver todo esto y subsanar el problema antes de la construcción. Esto genera menos retrabajo, menos corrupción. Por esa razón es que el gobierno peruano está exigiendo en la actualidad, y no solamente el peruano, casi todos los países que están en la decisión de disminuir que hagan todo porque evitan este tipo de situaciones. ¿Eh? Y mira, aquí tenemos todo lo que tiene las interferencias. Miren, esto es una interferencia de electricidad. Esta es de electricidad, miren. Esta es las tuberías de electricidad con una tubería o un ducto de aire acondicionado. Entonces, la tubería de electricidad pasa por el ducto de aire acondicionado, ¿no? Mi madre, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces después, como si les digo, siempre los pobres eléctricos, entonces van a tener que agarrar, subir en codo por aquí, pasar por aquí Ellos son los que siempre tienen que adaptarse, porque es un material que es más fácil, ¿no? Ni modo que a esta tubería yo no la puedo bajar ni hacerle esto, y la electricidad sí. Pero bueno, ya él toma la previsión de que tiene que hacer eso, colocar los codos y todo eso para la parte eléctrica. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Sí, por eso es que les decía al principio, una edificación involucra muchos sistemas a la vez. Ahora la idea es que todos esos sistemas no se crucen, no se interrumpan, uno no afecte al otro ni dañe al otro. ¿Ok? Entonces, dada esa introducción, ¿qué es la metodología BIM? Es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de construcción basada en modelo de información digital. ¿Ok? Entonces, el modelado de información para la construcción, que es BIM Information Modeling, es un proceso que es inteligente, basado en modelos 3D, como les decía, que nos da a los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción la perspectiva y las herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructura con más eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos varios ingenieros en un mismo plano, cambiándolo, todos vemos todos, y así nosotros evitamos ese tipo de interferencias. Y esa es la bondad, ¿no? La bondad de esta metodología. ¿Ok?
Y como les comentaba, la bondad es porque el BIM genera una interoperabilidad. Fíjense cómo era, aquí les estoy hablando de cómo era el intercambio de proyectos cuando manejábamos 2D en AutoCAD. Entonces, mira, el ingeniero estructural hacía su plano de estructuras. Entonces, estaba el ingeniero, el que construía, le pasaba el plano, el sanitario, el constructor, entonces era así, ¿ven? Le pasaba entonces esto generaba, pues bueno, todo un caos, como los que les comentaba, ¿no? Muchas veces el constructor hacía un cambio, pero no se lo decía al estructural, y cuando el estructural veía, le dañaron su plano, le malograron, y peor el pobre arquitecto. Entonces, esta maraña que usted ve aquí se evita cuando tenemos la interoperabilidad BIM. Es un solo plano donde todos manejan la misma información. El BIM es como cuando usted hace un trabajo en Word y uno se lo pasa al otro y al otro y al otro y al otro. Eso era el 2D, ¿no? Pero si trabajas en Drive, todos trabajan en el mismo. La conclusión es en el mismo archivo, ¿no? Todos trabajamos en el mismo archivo y lo vamos cambiando y vamos viendo. Eso no, como cuando archivo, siempre se dañaba la información o se perdía algo o generaban errores. Eso es lo que evita la metodología BIM, ¿ok? La metodología BIM, chicos, tiene dimensiones, ¿no? Y la dimensión primero es el concepto, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo que es el diseño conceptual de mi proyecto. Después están los bocetos o los planos que se hacen en 2D, los más sencillos. Y después viene el modelado, que es la parte 3D. La dimensión 4D implica lo que es la planificación, es decir, cuánto tiempo voy a tardarme en hacerlo. Y eso es lo interesante también de esta metodología, que existen software que te calculan esta planificación. O sea, con mi modelo, este modelo que yo hago, me calcula materiales, del modelo puedo sacar el presupuesto, que es 5D, y puedo sacar el tiempo que me voy a tardar también en hacer el proyecto. Y eso es una maravilla para nosotros en la ingeniería. Está el BIM 6D. El BIM 6D trae y prácticamente para lograr el 6D comienza de la parte conceptual en 1D. O sea, cuando yo voy a hacer un edificio sostenible, desde un principio, para poder aplicar la sostenibilidad, debe haberlo conceptualmente, haberlo diseñado, que lo voy a hacer sostenible. Cuando aplico 6D, es que internamente la edificación fue hecha para que lograr la sostenibilidad de agua, tienen unas alarmas que se disparan cuando me sobrepaso de la electricidad. Es colocarle domótica a todo el edificio para que avise cuando yo no soy sostenible. Miren, la dimensión 7D tiene que ver con mantenimiento. Lo más costoso de una edificación no solamente es su construcción, sino su ciclo de vida. Si un edificio no es sostenible eléctricamente, pues su mantenimiento va a ser más costoso. Entonces, fíjense que por eso es que la 6D está antes de la 7D. Seguridad y salud es la 8D, Lean Construction es la 9D y construcción digital es la 10D, ¿ok? Es la que es la información de modelo, o sea, que ese modelo, ese gemelo digital pueda tener información a nivel de
con otras edificaciones. Entonces, fíjense que el BIM es complejísimo, ¿no? Yo he tratado me encanta lo que es la parte 6D, que es la sostenibilidad. He hecho varios cursos relacionados al que es la dimensión 6D, que es las certificaciones Green o Lean. Y bueno, esto también se las trae, pues es un mundo, les digo, esto es un mundo, todo lo que es el Lean. Hay gente como el caso de Percy se ha enfocado en modelado. Él es un modelador, ¿no? Pero entonces, bueno, yo me estoy tratando de enfocar en una de las cosas, en lo que es la sostenibilidad. Y hay software que hacen esto, ¿ok? Hay software que calculan la envolvente del edificio. Bueno, eso es, como digo, esto es todo un camino, ¿no? Hay ingenieros en BIM de planificación, es decir, yo me especializo en un software que ayuda a planificar bien los tiempos de la edificación y bueno, se encargan de esta parte, pero hay otros que se enfocan en presupuesto y manejan, por lo menos en planificación creo que hay uno que se llama Primavera, me parece. Y en presupuesto hay ingenieros que se enfocan en software que hacen los cálculos del presupuesto del pelo, o sea, de completito exacto, ¿no? O sea que, rayos, es como les comento, ¿no? Esto es o sea, todo un conjunto de cosas en las cuales tú puedes formar parte. Y con respecto a modelado, existen varios software que hacen modelado, ¿no? No solamente Revit, Revit es uno de ellos, ¿no? Y en mantenimiento también, en la actualidad, están cada vez surgiendo más software que se encargan del mantenimiento de las obras de edificación, ¿no? De, bueno, lo que les comentaba, el sistema contra incendios, o cada cierto tiempo tengo que ir yo a verle los extintores, cambiar las mangueras, verificar por lo menos los ascensores, cada cuánto tiempo se le hace el mantenimiento al ascensor, sistema y esto también hay ingenieros que se encargan de esto. Yo conocí un ingeniero que era mucha plata. Se hizo millonario haciendo mantenimiento a los sistemas de bombeo de muchos condominios de un distrito, de varios distritos de Lima. Él se encarga de hacer mantenimiento y bueno, pues, y eso sí, ese es su fuerte, ¿no? Entonces, ven que esa BIM involucra muchas cosas. Aquí vamos a ver un videito donde vemos aquí, a mí me tocó, por eso más o menos me encanta esto de la tecnología, porque en una oportunidad me tocó trabajar dando precisamente charlas acerca de lo que es la metodología BIM. Y bueno, yo me enfocaba más que todo en la 6D, pero hicimos entrevistas de gente que conoce todas las dimensiones. Entonces vamos a ver este videito rapidito. A ver acá. Pero creo que tengo que activar el audio. Creo que no lo activé, que ustedes puedan verlo. Sí lo dice. Ok. Ajá. No, no lo decía. Sí. Okay. Para que puedan ver el audio. Ahí está. Es que la interoperabilidad entre equipos sea la máxima posible. Aligerar nuestra construcción y de adelgazar nuestra construcción por este sentido de responsabilidad de la cantidad de recursos. Para que un programa o una herramienta sea BIM, tiene que cumplir una serie de parámetros. Y uno de los parámetros es modelado de elementos 3D. El BIM 5D añadimos la dimensión del coste económico, es decir, ya sé lo que quiero construir en el BIM 3D, ya sé lo que voy a tardar en construirlo en el BIM 4D, y el BIM 5D me va a decir qué me va a costar construirlo. En la metodología BIM, que es ahora cuando está de verdad levantando la ola, cuando se tienen que aplicar aplicaciones de innovación. Tenemos el estudio de ciclo de vida de costos de construcción y mantenimiento, porque es mucho más costoso el mantenimiento y operación de un activo que su propia construcción. Entonces, fíjense, el último señor me encanta
porque él dice, él habla acerca de que a veces el mantenimiento de una edificación es más costosa que la misma construcción. Entonces, por eso es que dicen que todo esto va enfocándose una cosa con otra, ¿no? Y miren algo interesante, ¿no? Muchas veces ustedes piensan que BIM es Revit y no. Con todo lo que les acabo de decir, BIM no es solo Revit. Revit es un software para lograr el modelado. ¿No? O sea, con Revit yo hago modelado. O sea, hay gente que piensa que BIM es Revit. No, chicos. BIM no es Revit. BIM es muchas cosas. BIM es Revit, pero que con Revit yo lo interconecto con el software Solibri. ¿Y Solibri qué calcula? Bueno, planificación. El Revit yo lo interconecto con unos software de lo que es la parte ambiental y puedo calcular qué es lo que hago yo. Yo lo interconecto con un software que es de CIPE. Aquí no está CIPE, no. Que me calcula la parte de la parte coeficiente, ¿no? De mi edificación. Y no solamente existe Revit, existen otros. Mira, hay unos que manejan la parte de colaboración, la parte ambiental. O sea, fíjense que son demasiados software que trabajo a la vez, lo que es la parte de costos. Pero ¿qué pasa? Obviamente, la base fundamental es Revit. Revit o también está Archicad, están otros software que también son de modelados. Hay uno que también de CIPE, que no está aquí, pero es decir, Revit no es el único que hace modelo en 3D, hay otros más. Está el software Tecla, que es uno de los señores que estaba ahí hablando, que trabaja con Tecla. Tecla, ¿qué hace? Eso es una maravilla. Yo agarro el modelo de Revit, lo transporto o lo exporto a Tecla y Tecla me calcula todos los cortes de las vigas. O sea, yo exporto esto y Tecla lo que hace es darle a una máquina, mira, las vigas de acero, las quiero que les corte con 45, le ponga estas uniones y el software le da la información a Aceros Arequipa para que haga los cortes exactos y evita errores a futuro. Corta comillas, vigas. O sea, fíjense que el BIM no es solamente Revit, es la interoperabilidad, que yo pueda ese Revit pasarlo a otros software y me pueda dar la información que yo requiero. Bien sea cálculos estructurales, fíjense el Revit, yo lo puedo exportar a ETABS, a SAP 2000, para que me dé la información de los cálculos estructurales. Y así, pues, entonces fíjense que no es, mucha gente piensa, como digo, que BIM es Revit, no es. Pero ojo, si es una parte fundamental, ¿no? El modelado. Y por eso es que les siempre trato en lo posible estamos tratando, pues, aquí en instalaciones, que usted pueda desarrollar su plano de instalaciones sanitarias en Revit, pero con modelado 3D. ¿Para qué? Para que puedas ver las bondades que más adelante puedes sacar tú de eso. Puedes sacar con otro software el tiempo que tardarías en hacerlo, el mantenimiento. Puedes sacar también con otro software, no sé, los costos, bueno, y un sinfín de cosas que puedes obtener, ¿no? Entonces, miren, todos estos software representan es lo que es la parte de... y más, no están todos, ¿no? Ojo, les comento, no están todos. Y mire, aquí yo le hice una entrevista a un ingeniero que él hizo un software que se conectaba con el Revit y él calcula, este software es BIM y él lo que se encarga es de la que es la supervisión. Imagínate tú la supervisión, que es un dolor de cabeza para la ingeniería. Este señor hizo un software
relacionado con eso. Vamos a ver ese videito. Y para que entendáis la magnitud del problema que podemos resolver y que estamos resolviendo en Check to Build, os pongo de ejemplo el puente de Caucao. Un ejemplo que se ejecutó allí en Latinoamérica, es un proyecto de un puente cuya base estructural, para que lo entendáis muy fácil, fue construida al revés, por lo que provocó un sobrecoste de 2.000 millones, un defecto que podríamos haber detectado casi en el minuto 1 con un ahorro casi total. Entonces, un puente si ven, cuya base estructural... Este señor creó un software, aquí no está, él es Check to Build, se llama su software. Él lo que hace es precisamente disminuir el tiempo, ¿no?, de obra, por digo, de que es la parte de supervisión, y quita todo, o sea, disminuyó. Él dice que esta obra que les está comentando, si lo hubiésemos detectado a través de un software, ellos construyeron al revés. A través de un software se hubiesen dado cuenta que hacer eso estaba mal, pues, ¿entienden? Entonces, ahí es donde entra la importancia de nosotros medir los tiempos, ¿no? Y utilizar todas estas herramientas, ¿no?, tecnológicas para mejorar la construcción, ¿no? Yo les comentaba a ustedes, creo que en otras clases, que los ingenieros somos considerados, la ingeniería civil, los ingenieros más contaminantes del mundo. ¿Qué? O sea, no puede ser. Somos los más contaminantes, chicos. Y no es porque utilicemos tierra o cemento, que forma parte de un material, pues, que es de la naturaleza. Bueno, estoy contaminando porque estoy sacando de tierra la montaña y el cemento. No, es más que todo por el tiempo o el ciclo de vida de un edificio, ¿no? Yo lo construí, ¿no? Lo construí y contaminé porque saqué la tierra, bueno, los desagües, para dónde llevé el agua, la llevé bien o mal. Obviamente, vamos a suponer que un edificio lo lleven bien, hagan todo a la ley. Pero donde está enfocada más nuestra contaminación es el ciclo de vida del edificio. Es decir, si yo diseño un edificio donde sosteniblemente gasta mucha electricidad, no le puse luces LED, lo diseñé donde gastan, la gente controla el agua, agarre el agua que usted quiera. Si tú sumas 20 años, toda esa electricidad que él consume, 30 años, ahí es donde está nuestro problema. El ciclo de vida del edificio. Si un edificio no está bien ventilado, un ejemplo sencillo, si un edificio yo lo diseño con una mala ventilación, no hay unas buenas ventanas, la gente le da calor. Y si le da calor va a provocar un aire acondicionado, va a consumir más electricidad y va a durar 30 años así ese señor. Ese señor va a pagar más plata, puede a consumir más electricidad a nivel general. Entonces, fíjense, esa contaminación la están enfocando a nosotros, los ingenieros, por eso somos los más contaminantes. Entonces, esta tecnología permite que nosotros seamos más sostenibles y permite que, pues, imagínate otro detalle, ¿no? Miren, algo tan interesante, ¿no? Imagínate un edificio donde no se haga un mantenimiento adecuado de la edificación, de las bombas. Si la bomba no tiene un mantenimiento, va a jalar más luz, va a aumentar la cantidad de vatios, su eficiencia va a bajar. Aumentan los vatios, sube la luz, consumo más electricidad, soy menos sostenible. Entonces, he aquí, por esa razón es que se están enfocando tanto la ingeniería a este software. No tanto también por esto, sino que vemos que me beneficia, porque si yo no tengo tantas interferencias, es más barato, mi obra es más económica. O sea que en sí, esta metodología BIM, pues es un beneficio para todos. ¿Cuál es el problema de esto? Chicos, que tenemos que actualizarnos. Tenemos que montarnos en esta ola. Y muchas veces a algunos les da miedo. Entonces, no, vamos a montarnos todos.
A mí al principio me daba miedo. El futuro, una edificación te la van a vender con esto. Revit, y miren, los lentes, estos de 3D. Entonces, ustedes son los niños del futuro, así que vamos, pónganle corazón a esto, tenemos que adaptarnos. Esto da un poquito de miedo porque yo tuve la oportunidad de relacionarme, que le hice entrevistas a gente de España, de Estados Unidos, y ver cómo están ellos de avanzados y cómo Latinoamérica se ha quedado atrás. Bueno, tenemos que agarrar esas aplicaciones, esas cuestiones modernas y aplicarlas nosotros mismos. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces esto es todo por hoy. Hoy vamos a dar pues los sistemas contraintendio, una introducción, qué normas van a utilizar y pues una introducción a la metodología BIM. No se olviden del taller de mañana. Espero que con esta clase los haya incentivado bien para que puedan hacerla. Nos vemos y bueno, hasta luego. Bye, bye.